El libro rojo de Carl Gustav Jung. Liber Novus. Liber Primus. El camino de lo venidero. Isaías dijo: ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 6. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo nos es dado. Estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre, Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Isaías capítulo 9, versículos del 5 al 6. Juan dijo: y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Isaías dijo: que el desierto y la sequedad se alegren, regocíjese la estepa y florezca como flor. Estalle en flor y se regocije hasta lanzar gritos de júbilo. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como ciervo y la lengua del mundo lanzará gritos de júbilo, pues serán alumbradas aguas en el desierto y torrentes en la estepa. Se tocará la tierra abrasada en el estanque y el país árido en el manantial de aguas. En la guardia donde moran los chacales verdeará la caña y el papiro. Habrá allí una senda y un camino, vía sacra se le llamará. No pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. Isaías capítulo 35, versículos del 1 al 8. Escrito de propio puño y letra por Carl Gustav Jung en el año del Señor 1915 en su casa de Kunznach, Zúrich. Si habló en el espíritu de este tiempo, entonces debo decir: nada ni nadie puede justificar lo que tengo que anunciaros. Buscar una justificación me resulta superfluo, pues no tengo opción, sino que debo anunciarlo. He aprendido que, además del espíritu de este tiempo, aún en esta obra, otro espíritu, a saber, aquel que domina la profundidad del todo presente. El espíritu de este tiempo solo quiere oír acerca de la utilidad y el valor. También yo pensaba así, y lo humano en mí todavía piensa así. Sin embargo, aquel otro espíritu me obliga a hablar más allá de la justificación, la utilidad y el sentido. Lleno de orgullo humano y encandilado por el desmedido espíritu de este tiempo, intenté largamente alejar de mí a aquel otro espíritu. Pero no reparé en que el espíritu de la profundidad posee, desde antaño y en todo el futuro, más poder que el espíritu de este tiempo, que cambia con las generaciones. El espíritu de la profundidad ha sometido todo el orgullo y toda la altanería de juicio. Me quitó la fe en la ciencia, me robó la alegría de explicar y el clasificar, y dejó que se extinguiera en mí la entrega a los ideales de este tiempo. Me forzó a bajar hacia las cosas últimas y más simples. El espíritu de la profundidad tomó mi entendimiento y todos mis conocimientos
y los puso al servicio de lo inexplicable y de lo contrario al sentido. Me robó el habla y la escritura para todo lo que yo no tuviera al servicio de esto, es decir, de la fusión mutua de sentido y contrasentido, que da por resultado el suprasentido. Mas el suprasentido es la vía, el camino y el puente hacia lo venidero. Este es Dios venidero. No es el Dios venidero en sí mismo, sino su imagen, la cual aparece en el suprasentido. Dios es una imagen, y quienes lo adoran deben adorarlo en la imagen del suprasentido. El suprasentido no es ni un sentido ni un contrasentido. Es imagen y fuerza en uno y magnificencia y fuerza juntas. El suprasentido es comienzo y meta. Es el puente de paso al otro lado y la realización. Los otros dioses murieron en su temporalidad. No obstante, el suprasentido no muere. Se convierte en sentido, luego en contrasentido, y a partir del fuego y la sangre del choque entre ambos, el suprasentido se eleva rejuvenecido a lo nuevo. La imagen de Dios tiene una sombra, el suprasentido es real y arroja una sombra, pues ¿qué podría ser real y corpóreo y no tener una sombra? La sombra es el sinsentido, es impotente y no tiene consistencia por sí misma, pero el sinsentido es el hermano inseparable e inmortal del suprasentido. Como las plantas, así crecen también los hombres, unos en la luz, otros en la sombra. Son muchos los que necesitan la sombra y no la luz. La imagen de Dios arroja una sombra que es precisamente tan grande como ella misma. El suprasentido es grande y pequeño, es extenso como el espacio del cielo, estrellado y angosto como la célula del cuerpo viviente. El espíritu de este tiempo, en mí, quería reconocer la grandeza y la extensión del suprasentido, mas no su pequeñez. Sin embargo, el espíritu de la profundidad venció esa altanería y tuve que tragarme lo pequeño como una medicina de la inmortalidad. Esto ciertamente quemó mis entrañas, pues no era honroso ni heroico. Era incluso irrisorio y repugnante. Sin embargo, la pinza del espíritu de la profundidad me sostuvo y tuve que tomar la más amarga de todas las bebidas. El espíritu de este tiempo me tentó con la idea de que todo esto pertenecía a lo sombrío de la imagen de Dios. Ello sería un engaño pernicioso, pues la sombra es el sinsentido. Lo pequeño, lo estrecho, lo cotidiano no es, sin embargo, ningún sinsentido, sino una de las dos esencias de la divinidad. Me resistía a reconocer que lo cotidiano perteneciera a la imagen de la divinidad. Le escapaba a este pensamiento, ocultándome tras los astros más altos y fríos. No obstante, el espíritu de la profundidad me alcanzó y forzó la amarga bebida entre mis labios. El espíritu de este tiempo me susurró: este suprasentido, esta imagen de Dios, esta fusión mutua entre lo caliente y lo frío, ese eres tú y solo tú. Mas el espíritu de la profundidad me dijo: tú eres una imagen del mundo infinito. Todos los misterios últimos del nacer y el perecer habitan en ti. Si no poseyeras todo eso, ¿cómo podrías conocer? En virtud de mi debilidad humana, el espíritu de la profundidad me dio esta palabra. También esta palabra es superflua, pues no hablo desde ella, sino porque tengo que hacerlo. Hablo porque si no lo hago, el espíritu me roba la alegría y la vida. Soy el siervo que trae la palabra y no sabe qué es lo que lleva en su mano. Le quemaría su mano si no la pusiera allí donde su amo le ha ordenado que la coloque. El espíritu de este tiempo me habló y dijo: ¿cuál podría ser la necesidad que te forzara a decir todo esto? Esta tentación era grave. Quería reflexionar acerca de cuál necesidad interna o externa me pudiera compeler a ello, y como no encontré ninguna necesidad comprensible, estuve a punto de inventar una. Con ello, sin embargo, el espíritu de este tiempo casi hubiera conseguido que yo, en lugar de hablar, continuara reflexionando sobre las razones y las explicaciones.
Mas el espíritu de la profundidad me habló y dijo: comprender una cosa es puente y posibilidad del retorno a la vía. Explicar una cosa es, sin embargo, capricho y hasta incluso un asesinato. ¿Has contado los asesinos entre los eruditos? Mas el espíritu de este tiempo se me presentó y puso ante mí grandes libros que contenían todo mi saber. Sus páginas eran de mineral y un pizarrín de acero había grabado en ellas palabras inexorables. Él señaló aquellas palabras inexorables y me habló y dijo: lo que tú dices, eso es la locura. Es cierto, lo que digo es la magnitud y la embriaguez y la fealdad de la locura. Mas el espíritu de la profundidad se me presentó y me dijo: lo que tú dices es, la magnitud es, la embriaguez es, la cotidianidad indigna, enferma, necia es. Ella corre por todas las calles, habita en todas las casas y gobierna el día de toda la humanidad. También las estrellas eternas son cotidianas. La cotidianidad es la gran ama y la esencia de la divinidad. Uno se ríe de ella, también la risa es. ¿Crees tú, hombre de este tiempo, que el reír sea menor que adorar? ¿Dónde está tu mesura, presuntuoso? La suma de la vida en el reír y el adorar es la que decide, no tu juicio. Debo pronunciar lo irrisorio. Vosotros, hombres bebideros, reconoceréis el suprasentido en el hecho de que es risa y adoración, una risa sangrienta y una adoración sangrienta. La sangre del sacrificio une los polos. Quien sabe esto ríe y adora en un mismo aliento. Luego, sin embargo, se presentó el humano mío ante mí y dijo: ¿qué soledad, qué frialdad del abandono pone sobre mí cuando dices esto? Considera el aniquilamiento de lo que es y los torrentes de sangre del tremendo sacrificio que exige la profundidad. Mas el espíritu de la profundidad dijo: nadie puede ni debe evitar el sacrificio. El sacrificio no es destrucción. El sacrificio es la piedra fundamental de lo venidero. ¿Acaso vosotros no habéis tenido monasterios? ¿No han ido incontables millares al desierto? Debéis llevar monasterios en vosotros mismos. El desierto está en vosotros. El desierto os llama y os trae de vuelta. Y si estuvierais forjados con acero al mundo de este tiempo, el llamado del desierto rompería todas las cadenas. Verdaderamente os preparo para la soledad. Luego mi humanidad cayó. Algo le sucedió a mi espiritualidad que podría llamar gracia. Mi lengua es imperfecta. Hablo en imágenes no porque quiera lucirme con palabras, sino por la incapacidad de encontrar aquellas palabras, pues no puedo pronunciar las palabras de la profundidad de otra manera. La gracia que me acaeció me dio fe, esperanza y osadía suficientes para no continuar oponiéndome al espíritu de la profundidad, sino decir sus palabras. No obstante, antes de haber podido animarme a hacerlo realmente, necesité una señal visible que hubiera de mostrarme que el espíritu de la profundidad en mí es al mismo tiempo el amo de la profundidad del acaecer del mundo. En octubre de 1913, cuando estaba solo en un viaje, sucedió que durante el día fui súbitamente acometido por una visión. Vi un diluvio tremendo que cubría todos los países nórdicos y bajos entre el Mar del Norte y los Alpes. Alcanzaba desde Inglaterra hasta Rusia y desde las costas del Mar del Norte hasta los Alpes. Vi las olas amarillas, los restos flotantes y la muerte de incontables millares. Esta visión duró 2 horas, me confundió y me hizo sentir mal. Fui incapaz de interpretarla. Pasaron 2 semanas desde entonces y luego volvió la visión más intensamente que antes. Y una voz interna dijo: mírala, es enteramente real y así será, no puedes dudar de ello. Luché nuevamente durante 2 horas con esta visión, pero ella me retuvo y me dejó extenuado y confundido, y pensé que mi espíritu se había enfermado. A partir de ese momento volvió el miedo ante un tremendo suceso que habría de estar inmediatamente frente a nosotros. Una vez vi también un mar de sangre sobre los países del norte. A principios y finales de junio y a comienzos de julio de 1914, tuve 3 veces el mismo sueño. Estaba en un país desconocido y súbitamente, durante la noche, y por cierto en la mitad del verano, había sobrevenido un incomprensible y tremendo frío desde el espacio. Todos los mares y ríos se habían convertido en hielo.
Todo el verde viviente se había congelado. El segundo sueño fue muy similar a este. El tercer sueño a principios de julio, sin embargo, fue así. Estaba en una lejana tierra inglesa. Era necesario que volviera a mi patria con un barco veloz tan rápidamente como fuera posible. Llegué pronto a casa. En mi patria encontré que, en medio del verano, había sobrevenido desde el espacio un frío tremendo que había helado todo lo viviente. Allí se encontraba un árbol con hojas pero sin frutos, las cuales por efecto de la helada se habían transformado en dulces uvas llenas de zumo curativo. Yo recogía las uvas y se las regalaba a una gran multitud que aguardaba. En realidad, pues, fue así. En la época en que se desató la gran guerra entre los pueblos de Europa, me encontraba en Escocia. Compelido por la guerra, me decidí volver a casa en el barco más rápido por el camino más corto. Encontré el tremendo frío que todo lo helaba. Encontré el diluvio, el mar de sangre, y encontré mi árbol sin frutos cuyas hojas de la helada había transformado en medicina. Y recojo los frutos maduros y os doy, y no sé qué os obsequio, cuál opción narcótica agridulce que deja sabor a sangre en vuestra lengua. Creedme, no es una doctrina ni una instrucción las que os doy. ¿Cómo osaría yo pensar en que os he de instruir? Os doy noticia del camino de este hombre, de su camino, mas no de vuestro camino. Mi camino no es vuestro camino, así que yo no os puedo enseñar. El camino está en nosotros, mas no en los dioses, ni en las doctrinas, ni en las leyes. En nosotros está el camino, la verdad y la vida. Hay de aquellos que viven conforme a ejemplos. La vida no está con ellos. Si vivís conforme a un ejemplo, entonces vivís la vida del ejemplo. Mas ¿quién ha de vivir vuestra vida sino vosotros mismos? Por tanto, vivíos a vosotros mismos. Los indicadores de caminos se han caído, senderos indefinidos yacen frente a nosotros. ¿No estáis ávidos de tragar los frutos de campos ajenos? ¿No sabéis que vosotros mismos sois el campo fecundo que lleva todo lo que os sirve? Mas quien lo sabe hoy, quien conoce el camino de los campos enteramente fecundos del alma, buscáis el camino a través de lo externo, leéis libros y escucháis opiniones. ¿De qué ha de servir eso? Solo hay un camino, y ese es vuestro camino. ¿Estáis buscando el camino? Os advierto de mi camino, os puede resultar un camino erróneo, que cada cual ande su camino. No quiero ser para vosotros un redentor, ni un legislador, ni un educador, pues ya no sois más niños. El legislar, querer mejorar, el simplificar, se han convertido en error y mal. Cada cual busque su camino. El camino lleva al amor mutuo en la comunidad. Los hombres verán y sentirán la similitud y lo común de sus caminos. Las leyes y doctrinas comunes compelen al hombre a ser solitario para que pueda escapar a la presión de la comunidad no deseada, mas el ser solitario vuelve al hombre hostil y venenoso. Por lo tanto, dad al hombre la dignidad y dejarlo ser individual para que encuentre su comunidad y la ame. La violencia está en contra de la violencia, el menosprecio en contra del menosprecio, el amor en contra del amor. Dad a la humanidad la dignidad y confiad en que la vida encontrará el mejor camino. Un único ojo de la divinidad es ciego, un único oído de la divinidad es sordo. Su orden está atravesado por el caos. Por lo tanto, sed pacientes con la invalidez del mundo y no sobreestiméis su belleza perfecta.